la Biblia en la bandera de la celeste tierra, sus ramas, sus estrellas nos hablan de su amor, ciudad de redimidos. Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Uricetlán, Hidalgo, presenta su programa Cumbres Celestes. Yo soy un ciudadano de esa ciudad eterna. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos en esta hora, en una mañana fría por aquí, pero gracias por escucharnos. A continuación voy a suplicar que busquen, si usted tiene Biblia, en el libro de Hechos capítulo 11, versículos 19 hasta el 21. Si usted está trabajando, escuche. Acomódese bien los audífonos y escuche. Si usted anda corriendo, bueno, de igual manera, desacelere un poquito sus pasos y escuche lo que dice la palabra de Dios. Si usted está conduciendo, de igual forma, conduzca con cuidado y vaya escuchando su radio, el mensaje de esta mañana. En Hechos capítulo 11, versículo 19 hasta el versículo 21, dice la palabra de Dios así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. 4 ingredientes para una iglesia que crezca. Señor, te doy muchas gracias por darme la oportunidad de compartir tu palabra y espero que sea de bendición para nuestros oyentes. Te doy gracias porque me concedes cumplir hoy 68 años con vida, con salud. Gracias, Señor. Todo esto te lo debo a ti. Ayúdeme al exponer tu palabra en nombre de Cristo. Amén. Amados hermanos, yo creo cada miembro de una iglesia, cada pastor, cada misionero, tenemos esa inquietud, tenemos esa visión, ese anhelo de que cuando abrimos un campo quisiéramos ver pronto que crezca esa obra. Cuando estamos en una iglesia administrando, deseamos de todo corazón que ese grupo se aumente, que cada día vaya creciendo. Y esto es muy bonito, glorioso, motivador, retador, hermanos. Sin embargo, hay cosas que se oponen, que no puede crecer, no puede suceder estas cosas. Y a veces vienen los desalientos, porque no hay un crecimiento como nosotros deseamos. Sin embargo, Dios conoce los tiempos. Si Dios le ha puesto por ahí, trabajando, usted trabaja, dejemos que la obra lo maneje el Señor. Pero también como seres humanos necesitamos hacer algunas cosas. No para ayudar a Dios, por supuesto que no. Pero sí es importante hacer algunas cosas para que todo vaya creciendo junto, en una cadena, en una armonía, en un vínculo. Y yo quiero mencionar la primera cosa, el primer punto.
Una iglesia que practica el compañerismo crecerá. Una iglesia que practica el compañerismo crecerá. ¿Y por qué hablamos acerca de este compañerismo? Cuando lo existe, amados, entonces se está demostrando que hay una unidad, un acuerdo, un vínculo. Y esto nos sirve, o esto sirve. Este es un ingrediente importantísimo que se debe cultivar en todas las épocas y en todas las iglesias. La palabra del Señor nos indica aquí en Hechos, si usted tiene su Biblia, quiero que busque en esta porción. En Hechos, capítulo 2:42, dice la palabra del Señor lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí tan solo en este pasaje encontramos 4 ingredientes que son importantísimos, que se tiene que cultivar en una iglesia, en una congregación, que se tiene que cultivar entre todos los cristianos. Esto no es el deber solamente de uno, sino de todos los que hemos tenido el encuentro personal con nuestro Dios. La Biblia claramente nos dice: y perseveraban en la doctrina. Una unidad que se necesita, una convicción que se necesita tener. Estamos hablando sobre la práctica del compañerismo. Cuando hablamos en el compañerismo, en este terreno tan importante que debemos nosotros entender y practicar, estamos pensando sobre una comunión, la comunión entre los cristianos. Cuando hablamos de comunión, ¿qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Bueno, ¿qué es comunión? Es un trato familiar, ¿sí? Este es un trato familiar que debe existir, participando en todo lo común. Esto es lo que hace falta, que deba existir en cada cristiano, en cada iglesia. Se necesita cultivar la comunión, que no exista ese divorcio, ese apartamiento, sino todo lo contrario, porque estamos hablando de un trato familiar. Todos los que han conocido a Cristo somos la familia de Cristo, y esto nos puede unir más que nunca para que una iglesia crezca. Cuando hace falta, cuando no se practica el compañerismo, la iglesia se trunca, no avanzará más, no crecerá, porque puede haber diferencias. Pero no solamente debe haber en una iglesia la comunión entre los cristianos, tiene que haber el compañerismo entre los cristianos. Esto es el vínculo que existe entre los compañeros. Debe existir, amados hermanos, ese vínculo. La Biblia nos enseña en el libro de Salmo 122, encontramos un pasaje que esto es tremendo para cada uno de los cristianos, que debemos de entender y tomarlos muy en cuenta, porque este es un ingrediente que nos ayuda para ir superando, para ir avanzando. Salmo 122 y el versículo 1
Es un pasaje, yo le invito a que lo lea, si usted lo tiene ahí en su poder, lea conmigo, y esto es muy interesante para todos nosotros. Dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. El escritor hace referencia el regocijo. Hace referencia esto cuando sabía, cuando escuchaba que algunos de sus contemporáneos decían, vamos a ir a la reunión, vamos a ir a adorar a Dios. Él se regocijaba, experimentaba un regocijo enorme en su vida. Y esto es maravilloso, y esto no solamente acontece o acontecía en aquellos tiempos, hoy mismo también. Oh, amados, no solamente para los que están enfrente de una iglesia sienten regocijo cuando ven las ovejas, cuando ven los hermanos están llegando a la iglesia. No solamente el pastor, sino todos los miembros se sienten regocijados. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa cuando es el día, es el momento de estar en la iglesia? Llega la hora de estar ya adorando a Dios y las bancas están vacías. Es triste. Y entonces, si no existen, si no van a la iglesia, si no asisten a la iglesia, entonces no puede haber compañerismo entre todos. En vez de que exista ese vínculo, esa unidad, existe la separación. Y eso no es correcto. Una iglesia que practica el compañerismo crecerá. Una iglesia que se divorcia del compañerismo, se aleja de ello, fracasará. No habrá crecimiento, no habrá absolutamente nada, porque en vez de animarnos, nos desanimamos. Pero no solamente hay comunión en una iglesia que practica el compañerismo. No solamente podemos pensar en ese compañerismo, sino cuando una iglesia crece, cuando una iglesia intenta que crezca, hermanos, es en donde hay concordia entre los cristianos. Sí, y cuando hablamos de concordia, estamos pensando en armonía. Estamos pensando en amistad. Debe existir estos ingredientes en una iglesia entre los cristianos: la armonía, la amistad. En el libro de Corintios, primero de Corintios capítulo 1, hay un versículo muy bonito. Le invito a que de Corintios capítulo 1 y el versículo 10, la palabra del Señor nos enseña lo siguiente, y esto es vital, importantísimo para los cristianos. Dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Oh, hermanos, quiero que entienda esto, lo que dice la Biblia, que no haya divisionismos, que no haya separación, sino que haya unidad. Dice que habléis todos una misma cosa. Cuando vamos a hablar de un convivio, estemos pensando en la cena, en la comida, todos estemos pensando en eso. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad tiene que estar en eso, solamente enfocado. Cuando vamos a hablar de hamburguesas, solamente estaremos pensando en hamburguesas, no en otras cosas. Dice,
Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. En una misma mente. Hermanos, la concordia, esto es fundamental en cada cristiano, en cada cristiana, y creo que esto lo que está haciendo falta hoy. Necesitamos cultivar estas cosas que son sumamente importantes. Entonces, número 1, una iglesia que practica el compañerismo crecerá. Hermana, hermano, ¿cómo vive? ¿Cómo está? ¿Cuál es su contacto, su comunión con la iglesia, con los demás cristianos? ¿Está viviendo realmente lo que dice la Biblia? ¿Usted puede expresar lo que dijo el escritor, el salmista? Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Querido, ¿realmente existe el vínculo de ese compañerismo? Cuidado, que no haya odios, que no haya desprecios, que no haya distanciamiento, sino todo lo contrario. Estemos pensando en una sola cosa. Número 2, una iglesia que persevera en convicción crecerá. Una iglesia que persevera en convicción crecerá. Esto es fundamental, importantísimo para todos los que son cristianos, los que son regenerados. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña: el que persevera en la convicción será un elemento, un hombre, una mujer, un joven, un cristiano inmovible. Salmo 125, el versículo 1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve. ¿Escuchó? ¿Leyó bien lo que dice la palabra de Dios? Los que confían no serán movibles. Oh, esto es maravilloso. Nosotros a diario tenemos problemas. El diablo nos bombardea todos los días, no descansa. Pero si el cristiano tiene y persevera en esa convicción, crecerá. Pero necesita Dios hombres y mujeres de convicción que realmente estén seguros al 100 de en lo que ellos han creído es lo auténtico, y que en ellos debe existir la convicción que nada puede moverlos. En Hechos capítulo 12, versículo 12, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Aquí se trata acerca de Pedro. Este hombre milagrosamente fue liberado de la prisión. Pedro iba a ser muerto, iba a ser ejecutado. Pero dice la palabra del Señor que había un grupo de cristianos que no dudaban absolutamente nada, no fueron incrédulos que, bueno, mañana van a matar al hermano Pedro, lo van a ejecutar. No,
Ellos estaban practicando su convicción y en eso estaban perseverando. Hubo una reunión y se citaron para que ellos todos oraran por la liberación de nuestro hermano Pedro. ¿Y cuál va siendo el resultado? La palabra de Dios dice que en la noche este hombre, Pedro, fue liberado y llegó hasta donde estaban los hermanos reunidos orando por el bienestar del apóstol. ¿Qué es lo que los hizo triunfar? La perseverancia, la convicción. Sí, ellos no dudaron por ningún momento, sino que ellos dijeron, vamos a orar y nosotros tenemos un Dios auténtico, verdadero, que nos va a escuchar y confiamos, estamos tan seguros, va a ser la obra del Señor. Y ellos no dudaron para nada y hablaron con Dios. Y milagrosamente el apóstol Pedro fue liberado. El resultado de un grupo de cristianos que perseveraban en la convicción. Hermanos, la iglesia iba creciendo. Después de todos estos problemas, Pedro predicaba y la iglesia se aumentaba, crecía. Los cristianos se volvían más robustos espiritualmente, más de convicción, pero porque encontramos un grupo de cristianos que ellos encontramos una iglesia que perseveraban en la convicción. Este es un gran ejemplo, esto es una maravilla. En el libro de Mateo encontramos otra porción que es muy importante y nos enseña sobre esto, sobre de la perseverancia, sobre la convicción. Mateo capítulo 7. Si usted tiene Biblia, quiero que busque este pasaje. Mateo capítulo 7, el versículo 24 y 25, dice la palabra así. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sí? Sobre la roca. ¿Qué encontramos aquí? Un hombre de convicción. Versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Una iglesia que persevera en convicción crecerá. Cuando vienen problemas, cuando tenemos problemas, cuando los problemas grandiosos están en nuestro entorno, no debemos de dudar para nada. Porque el diablo eso lo que busca y eso le va a agradar cuando nosotros empezamos a dudar. No debe ser así, sino todo lo contrario. Vamos a perseverar en nuestra convicción. Aunque momentos sentiremos que nosotros ya estamos muriéndonos, estamos perdiendo. Habrá momentos cuando nosotros sentimos que ya no podemos dar más. Los problemas nos están llevando, los problemas están ganando. No, nosotros tenemos que perseverar con nuestra convicción, dice la Biblia aquí, el versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Nuestra convicción, nuestra fe, nuestra doctrina, nuestra creencia está fundada sobre la roca, y sobre esta roca no se va a mover. Oh, qué maravilla, qué bendición, qué palabras encontramos para nosotros, para que nosotros lo apropiemos, para que lo vivamos. Creo que esto hace falta.
hace falta en muchos de nosotros. Esto, lo que es de la roca, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos años? ¿Cuántos problemas? ¿Cuánto tiempo de problemas que hemos tenido? Pero gracias a Dios aquí estamos. Aquí estamos. Acabo de cumplir 50 años de haber conocido a Cristo como mi único Salvador personal. Durante estos 50 años he tenido muchos problemas. Muchos. He reído. He llorado. En ocasiones he sentido que ya no quiero proseguir más. He sentido de que voy a tirar, voy a arrojar la toalla y no quiero más. Pero puedo decir, todos ustedes que me están escuchando pueden decir lo que dijo Jeremías, capítulo 20, versículo 9, la última parte de este texto. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. En medio de problemas, en medio de los desalientos, está Dios. Está la palabra. Para que nosotros perseveremos con mucha convicción. Esto nos va a caracterizar. En el libro de San Juan, capítulo 6, trata acerca de un hombre que todos conocemos, todos sabemos de este personaje. Se trata de Pedro. El Señor Jesucristo había exhortado, había reprendido a algunas personas que le estaban siguiendo. En el versículo 60 de Juan capítulo 6, dice la palabra del Señor que muchas personas no les pareció lo que Cristo les había dicho. Miren lo que dice. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Muchos desertaron, ya no quisieron seguir a Cristo. Entre ellos estaban los apóstoles, escuchando lo que el maestro les enseñaba, les decía, cómo reprendían a aquellas personas, y muchos se fueron. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Oh, qué maravilla, hermanos, de un hombre como Pedro, después de haber escuchado lo que el Señor les había dicho a las otras personas y se fueron, y los apóstoles estaban ahí, Pedro, analizando lo que se encontraba en su torno, y no encontró otra salida, no encontró otra alternativa. Solamente se concretó decir, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto es perseverar. Esto es convicción. Cuando todo nos parezca que no va bien con nosotros, en nosotros, es el momento de decir también como Pedro, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? A veces problemas en la iglesia, problemas de salud, problemas económicos, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en el negocio, y ya no podemos, el mundo se nos está cerrando. Pero tenemos que decir, como lo dijo Pedro, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú. Eres el único. No hay otras alternativas. No hay otros medios. Tú eres el único. Oh, hermanos, tal vez ahorita usted tendrá algún detalle en su vida, algún problema. Yo no sé. Pero de algo sí estoy cierto, que todos tenemos problemas.
mientras vivamos aquí en esta tierra. Y tal vez usted estará pensando, bueno, pues es que ya no quiero más de la iglesia, ya no quiero más de la Biblia, ya no quiero más orar, ya estoy cansado. O tal vez usted ha perdido o perdió un ser querido y dice, bueno, pero si Dios es tan fiel y le pedí y no hubo contestación, usted dirá, bueno, ya no quiero, porque ha sucedido. Pero quiero decirle que usted medite lo que dice Pedro. Juan, capítulo 6, 68. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En segundo lugar, una iglesia que persevera en convicción crecerá. ¿Sí? Imagínense si no tenemos convicción. En cada problema que nos llegara y nos íbamos, ¿cuándo se va a multiplicar? Se va a multiplicar la iglesia. ¿Cuándo? Y hay muchos de los que se dicen cristianos cuando tienen algún problema, alguna inconveniencia en la iglesia, en vez de que persistan, en vez de que se enfrenten los problemas, mejor se van. La iglesia no crece, la iglesia disminuye en número. Pero tenemos que hacer lo que nos dice la palabra de Dios. Como dijo Pedro, ¿a quién iré? En esta iglesia hay problemas, en aquella iglesia hay problemas, en este año hay problemas, en los años pasados hubo problemas. El pasaje en donde iniciamos la enseñanza, estamos hablando un poquito de 2000 años atrás. Hubo problemas con los cristianos, fueron perseguidos, y no solamente fueron perseguidos, fueron encarcelados y fueron muertos. Pero ellos no se detuvieron para nada, sino todo lo contrario. Esto fue las persecuciones, los asesinatos, fue una chispa para que predicaran con toda intensidad. No hubo desaliento. Tal vez en los tiempos en que vivimos se necesita algo así, para que nosotros nos avivamos porque estamos durmiendo. Número 3. Una iglesia que proclama compasión crecerá. Una iglesia que predica. Una iglesia. Y cuando digo iglesia no me refiero al edificio, no me refiero a las bancas, no me refiero al techo, a las paredes. Me refiero a los miembros, a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes. Una iglesia que proclama compasión crecerá. Esto nos enseña la Biblia. Hay un versículo, bueno, hay muchos versículos, pero yo quisiera compartir un versículo con usted. Busca Hechos capítulo 5 y el versículo 42. La palabra de Dios dice de esta manera: y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Estos hombres, estos cristianos que predicaban, hermanos, ellos eran azotados, eran maltratados. Habían llegado algunos a la cárcel. Usted conoce la historia en este tiempo cuando mataron a Esteban. No era cosa fácil, no era cosa sencilla. Pero estos, cuando se esparcieron, no dijeron, bueno, ya no vamos a predicar porque mataron a un encarcelado y ¿para qué? Nosotros también nos va a suceder esto. No, todo lo contrario. Fue el motor para seguir predicando la palabra de Dios en momentos, en tiempos tan difíciles, tan costosos, hasta la propia vida. Una iglesia que proclama compasión, ¿qué será? Oh, hermanos, hay este problema en los tiempos en que vivimos. No hay muchos elementos que puedan proclamar la compasión. Puede haber tiempo para todo. Puede haber tiempo para un cumpleaños, para ir al mercado, para vacaciones. Puede haber tiempo para muchos convivios. Puede haber o hay tiempo para trabajar
tiempo para dormir, tiempo para jugar, tiempo para chistes. En donde no hay tiempo es para proclamar la compasión de Cristo. Esto hace mucha falta hoy en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Muchos cristianos están durmiendo, muchos cristianos no se sienten responsables compartir lo que Cristo ha hecho en su propia vida. Es difícil ahora mismo para muchas personas, no proclaman la compasión de Cristo. Hermanos, en el libro de Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8, versículo 4, dice la palabra de Dios así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. No dice la Biblia, pero los que estaban en la iglesia. Dice, pero los que fueron esparcidos, estos eran perseguidos, eran maltratados, llevados a la cárcel. En vez de que estén llorando, lamentándose ahí, dice la Biblia, ellos anunciaban el evangelio. Una enseñanza enorme para nosotros, una enseñanza que lo debemos de aplicar nosotros. En medio de situaciones difíciles, aún ahí tenemos que predicar la compasión de Cristo. Esto hace falta. Hoy en muchas iglesias se están viviendo en un lugar desértico. Los cristianos se dan por bien servidos a escuchar la homilía. Se van a su casa y se olvidan. No quieren ya evangelizar. No quieren compartir la palabra de Dios. Y cuando nosotros aquí en nuestro país estamos viviendo en libertad, podemos predicar, pero no se hace. ¿Cómo va a crecer una iglesia si solamente los miembros piensan, los hermanos piensan, creen, es el responsable el pastor? Imposible. Todos somos responsables. Y hay un problema, hay un pecado para muchos cristianos. Dicen, es que yo no tengo el don para predicar, para compartir, para testificar. Esto, amados hermanos que me están escuchando, no se trata de don. Esto no es una opción. Esto es un mandato que tenemos que cumplir. El Señor Jesucristo ordenó. Y usted tiene que cumplir. Y si usted no cumple, está viviendo el pecado. Triste, pero así lo es. Hermanos, creo que ya es hora de que tenemos que levantarnos. Ya es hora de que dejemos la pereza. No es posible que hay tiempo para muchas cosas. Para muchas cosas hay tiempo. Y si no lo tenemos, hacemos lo posible para hacer ese tiempo y estar. Y cuando se trata de compartir, de proclamar la compasión de Cristo, cualquier detalle pequeñito, por más pequeño que sea, lo hacemos grande para no ir. Qué triste, ¿no? Hermana, hermano, ¿usted conoce a algunos que así son en su iglesia? O a lo mejor usted así es. Es terrible. Tenemos que renunciar. Tenemos que hacer estas cosas. Tenemos que proclamar las buenas nuevas. La gente necesita. La gente necesita que escuche la palabra de Cristo. ¿Y quiénes lo van a hacer? ¿Quiénes? ¿Los que no conocen a Cristo? No. Los que conocemos a Cristo. Hechos capítulo 5, 42. Dice, y todos los días en el templo y por las casas,
no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aquellos cristianos no vivían como nosotros. Nosotros vivimos ahora en la gloria, disfrutamos la paz. Ellos estaban en persecuciones. Ellos perdían sus hogares. Muchos perdieron su propia vida. Pero aún predicaban ellos. Nosotros no tenemos esto. ¿Por qué no hacemos? Es el momento de levantarnos, ir y proclamar las buenas nuevas. Número 4. Una iglesia que prepara los convertidos crecerá. Qué interesante, hermanos. Los que son nuevos convertidos necesitan una preparación, necesitan instrucción. ¿Para qué? Para que vayan creciendo, para que vayan superando, para que estos vayan conociendo más y más de Dios, de la Biblia, de la palabra. En 2 Timoteo, busque este pasaje. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, dice la Biblia así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo había recibido el mensaje del Señor Jesucristo. Al conocer a Cristo le enseñó a Timoteo. Y Timoteo enseñó a otros. Y aquellos otros enseñaron a otros más. Encontramos una cadena, un eslabón aquí. Aquí encontramos Pablo hablándole a este joven. Dice: lo que has oído de mí, lo que has escuchado, lo que has aprendido de mí, comparte a otros. Y aquellos que van a compartir, o tú le vas a compartir, también van a compartir a otros. Esto es precisamente la nutrición que necesita a los nuevos cristianos. Sí, una iglesia que prepara a los convertidos crecerá. ¿Qué significa entonces esto? Significa establecer cada cristiano. En Mateo capítulo 28, la Biblia nos dice lo siguiente. Busque este pasaje bastante conocido. Mateo capítulo 28 y el versículo 19. Mateo 28, 19. Se dará cuenta de lo que la Biblia nos enseña. Y esto, lo que tenemos que enseñar también ahora para la gente que es nueva. A la gente que aún le falta conocer muchas cosas. Pero mire lo que dice la Biblia. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos. Por tanto, id y haced discípulos. Un nuevo convertido necesita el aprendizaje, necesita la nutrición espiritual, necesita aprender la Biblia. En Pedro nos enseña: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Usted, que ya se considera maduro en el Evangelio, maduro en Cristo, necesita enseñar a aquellos nuevos. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca. Para aquellos nuevos no se vayan, que vayan conociendo. Aquellos son bebés. Nosotros tenemos que enseñarles a caminar, a dar los primeros pasos bíblicos. Pero esto se necesita una iniciativa propia. Comprender que cuando esto se está haciendo, se está cumpliendo, se está haciendo la voluntad de Dios. Se necesita establecer cada cristiano o cada convertido. Se necesita edificar cada creyente. En Juan capítulo 14, 21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Cómo van a aprender? ¿Cómo
cómo ellos van a madurar en estas cosas, el cristiano ya fuerte, maduro, de convicción, necesita ir a preparar a los nuevos convertidos. Cuando todas estas cosas se estarán haciendo, la iglesia va a crecer. Hermano, hermana, espero que estos 4 ingredientes que he compartido con usted les sirva. Tal vez usted ha vivido, ha llevado una vida desértica. Hoy ha aprendido. Usted necesita hacer lo que Dios manda, lo que Dios nos enseña a través de su palabra. En esta ocasión he compartido este tema. 4 ingredientes para una iglesia que crezca. Número 1, una iglesia que practica el compañerismo crecerá. 2, una iglesia que persevera en convicción crecerá. 3, una iglesia que proclama compasión crecerá. 4, una iglesia que prepara los convertidos crecerá. Hermano y hermana, ¿en cuál de estos 4 ingredientes se encuentra usted? ¿Habrá uno de estos que está practicando o no hay ninguno? Si no hay ninguno de estos 4, cuidado, usted anda mal. Cuidado. Muchas gracias por darme la oportunidad de entrar hasta su casa y compartir la palabra. Que Dios le bendiga grandemente en este día. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te doy en esta hora por tu palabra, por darme la dicha de compartir tu palabra. Te pido a todos los que nos están escuchando y los que nos escucharán, que sea de bendición tu palabra. Gracias. En tus manos dejo todo esto en nombre de Cristo. Amén. La Biblia es la bandera de la celeste tierra, sus franjas, sus estrellas nos hablan de su amor. Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Orizatlán, Hidalgo, presentó su programa Cumbres Celestes. Están cordialmente invitados para que nos sintonicen a la próxima, a la misma hora y a la misma frecuencia. Hasta entonces, Dios les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias.